Bienvenidos a su clase en línea de física. Lo que veremos hoy serán los vectores, por lo que les voy a pedir que presten toda la atención posible a cada uno de los pasos. Un vector cualquiera tiene las siguientes características: punto de aplicación u origen, magnitud, intensidad o módulo del vector. Este indica el valor y representa por la longitud del vector, de acuerdo con la escala convencional. Dirección: señala la línea sobre la cual actúa, puede ser horizontal, vertical u oblicua. Sentido: queda señalado por la punta de la flecha e indica hacia dónde actúa el vector. El sentido de este se puede identificar de manera convencional con signos más o menos. Como se puede observar en la ilustración, tenemos un vector y estamos indicando el módulo, el sentido, dirección. El plano cartesiano. Las partes del plano cartesiano están compuestas por dos rectas reales, perpendiculares, las cuales dividen al plano cartesiano en 4 regiones. Cada una de estas regiones se les llama cuadrantes, y los elementos del plano cartesiano se llaman puntos. El plano, junto con los ejes coordenados, se llaman plano cartesiano en honor al filósofo francés René Descartes, quien inventó la geometría analítica. Las dos rectas o ejes coordenados son perpendiculares porque forman un ángulo de 90 grados entre ellas y se cruzan por un punto común, llamado origen. Una de las rectas es horizontal, siendo denominada el origen de las X o abscisa, y la otra recta es vertical, siendo denominada origen de Y u ordenada. Como se aprecia en la figura, los ejes coordenados generan 4 regiones diferentes, que son cuadrantes del plano cartesiano, las cuales se denotan por las letras 1, 2, 3 y 4 de forma romana. Y estos se diferencian entre sí en el signo que poseen los puntos que están en cada uno de ellos. Cuadrante 1. Los puntos del cuadrante 1 son aquellos que tienen ambos coordenadas con signo positivo, es decir, su coordenada X y su coordenada Y son positivas. Cuadrante 2. Los puntos del cuadrante 2 tienen su coordenada X negativa y la coordenada Y positiva. El cuadrante 3. En este cuadrante el signo de ambas coordenadas es negativo, es decir, la coordenada X y la coordenada Y poseen negativas. Y el cuadrante cuarto. En el cuadrante cuarto los puntos tienen coordenadas X positiva y la coordenada Y negativa. Para representar un vector necesitamos una escala convencional, la cual estableceremos según nuestras necesidades, de acuerdo con la magnitud del vector y el tamaño que ésta se desee dar. Si queremos representar un vector con una cartulina, no usaremos la misma escala que si lo hiciéramos en una hoja de nuestro cuaderno. Por ejemplo, si se desea representar en una cartulina un vector de fuerza de 350, dirección horizontal y sentido positivo, podemos utilizar la escala de 1 centímetro igual a 10 newton, así como solo medir y trazar la línea de 35 centímetros. Pero en nuestro cuaderno esta escala sería muy grande. Lo recomendable es una escala de 1 centímetro es igual a 100 newtons. Por lo que he dicho, el vector estará representado por la flecha de 3.5 centímetros de longitud. Los vectores son coplanares si se encuentran en el mismo plano o en dos ejes, y no coplanares si éstas están en diferente plano, es decir, en 3 ejes, X, Y y Z. Los vectores deslizantes son aquellos que se pueden desplazar o deslizar a lo largo de su línea de acción, es decir, en su misma dirección. Los vectores libres son aquellos que no tienen un punto de aplicación en particular. En la siguiente figura se muestran 3 vectores libres representados por A, B y C. Sistema de vectores colineales. Se tiene un sistema de vectores colineales cuando 2 o más vectores se encuentran en la misma dirección o acción de línea, como podemos observar en la imagen. Y un sistema de vectores es congruente cuando la dirección o línea de acción de los vectores se cruzan en algún punto. El punto de cruce constituye el punto de aplicación de los vectores. A estos vectores se les llama angulares o congruentes, porque forman un ángulo entre ellos. Propiedades de los vectores. Igualdad de dos vectores. Dos vectores son igual cuando su magnitud, dirección y sentido también son iguales. Esta propiedad posibilita el traslado de un vector en un diagrama siempre y cuando se haga en forma paralela a dicho vector. Adición. Solo se puede sumar 2 o más vectores si tienen las mismas unidades de medida. Por ejemplo, no es posible sumar un vector fuerza con un vector de desplazamiento. Las magnitudes escalares tampoco se pueden sumar si no tienen las mismas unidades de medida. Por ejemplo, no se puede sumar el tiempo con el volumen. Negativo de un vector. El negativo de un vector cualquiera, por ejemplo, el del vector A, se define como aquel vector que sumado al vector A da un resultado igual a 0. Por tanto, A más A negativo es igual a 0.
Esta conclusión, el negativo de un vector tiene la misma magnitud y dirección del dicho vector, pero en sentido contrario. Ley conmutativa de la adición de vectores. Cuando se suman dos vectores, la resultante de la adición es la misma, sin importar el orden en el que se sumen los vectores. Por ejemplo, al sumar el vector A con un vector B, la resultante será la misma si se suma A más B o bien B más A. La adición vectorial y la adición escalar siguen las mismas reglas. Por ejemplo, es lo mismo sumar 3 más 2 que 2 más 3. Propiedad de transmisibilidad del punto de aplicación. El efecto externo de un vector deslizante no se modifica si es traslapado en su misma dirección, es decir, sobre su propia línea de acción. Por ejemplo, si desea mover un cuerpo horizontalmente aplicando una fuerza, el resultado será el mismo si empujamos el cuerpo o si lo jalamos. Propiedad de los vectores libres. Los vectores no se modifican si se trasladan paralelamente a sí mismos. Esta propiedad la utilizaremos al sumar vectores por los métodos gráficos al paralelogramo, triángulo y polígono, las cuales estudiaremos más adelante. Suma de vectores. Cuando necesitamos sumar dos o más magnitudes escalares de la misma especie, lo hacemos aritméticamente. Por ejemplo, 2 kilogramos más 5 kilogramos es igual a 7 kilogramos. Sin embargo, para sumar magnitudes vectoriales, que como ya mencionamos, aparte de la magnitud tienen dirección y sentido, debemos utilizar métodos diferentes a simple suma aritmética. Estos métodos pueden ser gráficos o analíticos, pero en ambos casos se consideran, además de la magnitud del vector, su dirección y sentido. Podemos observar en la ilustración la suma de vectores con el mismo dirección y sentido, la suma de vectores con la misma dirección y sentidos opuestos, y por último tenemos la suma de vectores con distintas direcciones. Esto es utilizando el método del triángulo. Composición y descomposición de vectores. Un sistema de vectores puede sustituirse por otro equivalente, el cual contenga un número mayor o menor de vectores que el sistema considerado. Si el sistema equivalente tiene un número mayor de vectores, el procedimiento se llama descomposición. Si el sistema equivalente tiene un número menor de vectores, el procedimiento se denomina composición. En la siguiente figura se muestra un vector f, cuyo punto de aplicación se ha colocado en el origen de un sistema de coordenadas cartesianos o coordenadas rectangulares. Si a partir del extremo del vector f trazamos una línea perpendicular hacia el eje x y otra hacia el eje y, los vectores fx y fy así formados reciben el nombre de los componentes rectangulares del vector f. Este proceso se conoce como descomposición de un vector en sus componentes rectangulares, y se les llama rectangulares porque las componentes forman entre sí un ángulo recto de 90 grados. También se les denominan componentes perpendiculares. Revisaremos en esta ilustración cómo encontrar estos componentes de fx y fy. Por lo que a partir de un poco de conocimiento de trigonometría, si nosotros conocemos que el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tenemos que el cateto adyacente con respecto al ángulo es fx y f como hipotenusa, tenemos que despejar la componente en fx resulta ser del producto de la fuerza resultante f por el coseno de nuestro ángulo. Para las componentes rectangulares en fy, tenemos que a partir de la propiedad de seno del ángulo, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, donde cateto opuesto del ángulo es fy y la hipotenusa es f, despejando la variable fy, tenemos que es multiplicar el seno del ángulo por la fuerza resultante del vector f. Veremos este conocimiento adquirido durante este tiempo en el siguiente ejercicio, por lo que les voy a pedir que presten toda la atención posible. El primer caso que veremos es la suma de dos vectores, de forma analítica y de forma del triángulo, por lo que tenemos que el vector A está dado por los siguientes vectores en x y y con valores 4 en x y y2, y para el vector B en sus componentes x tiene el valor de 2 y 5 en y, por lo que para la forma analítica tenemos que la suma de los vectores o el vector C, que va a ser el vector resultante de A más B, vamos a tener la suma del vector del x A y el valor de xb, separado por una coma, que quiere decir de los componentes en y, de ya más yb. Teniendo esto como resultado, entonces, el valor de 4 más 2 y de 2 más 5. Teniendo como resultado nuestro valor de C
en las coordenadas 6,7. Podemos observar en la ilustración que así se encuentra en la posición 6 en X y 7 en Y. Y para la resta de vectores tenemos que es el mismo procedimiento de cada descomposición en X y Y, pero únicamente vamos a efectuar en este caso una resta. Para eso observamos en el siguiente procedimiento que lo único que va a cambiar es el signo negativo, teniendo así los siguientes resultados. La resta de XA menos XB, coma, la resta de YA menos YB. Teniendo como resultado 4 menos 2, 2 menos 5. Por lo tanto, nuestro vector va a estar encontrado en la posición 2, menos 3, como podemos observar en la ilustración. Para la descomposición de vectores tenemos que trazar una recta que esté perpendicular al eje X, denominada Fx, y otra recta perpendicular al eje Y, que le vamos a denominar Fy. Esta es la descomposición del vector F, por lo que vamos a realizar los siguientes cálculos. Seno de 30 va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Que esto va a ser equivalente a las fuerzas en Y sobre F. Teniendo entonces como resultado que la fuerza en Y va a ser igual a la fuerza por el seno de 30 grados. Sustituimos el valor de la fuerza, que tenemos que son 40 newtons, y que va a ser igual a 40 newtons por seno de 30. Teniendo como resultado 20 newtons. Para el caso en las fuerzas en X, realizaremos en este caso un coseno. Por entidades trigonométricas tenemos que el coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, o mejor dicho, a las fuerzas en X sobre la fuerza. Despejamos nuevamente, donde vamos a tener que las fuerzas en X va a ser igual al producto de la fuerza por el coseno de 30 grados. Multiplicando 40 newtons por coseno de 30, vamos a tener el resultado de 34.64 newtons. He así la descomposición de vectores de nuestra fuerza F en dos vectores, Fy y Fx. Para realizar una composición nuevamente, hay que recordar que se puede utilizar el teorema de Pitágoras. Te invito a seguir el canal y activar la campana de notificaciones para que cuando subamos videos a la plataforma te notifique. Cualquier duda que tengas, déjalos en los comentarios o envía un mensaje al profesor.